Michelle Rivera, Sí. compañera, es un gusto esta transmisión, Un placer. compartirla contigo. Y bueno, vemos que ya en el costado derecho del Zócalo, viendo hacia Palacio Nacional, está prácticamente lleno, en la mitad se está llenando y en el lado izquierdo también muchas personas están llegando. Hay buen ánimo, ¿no? Sobre todo eso, Juan, es importante. Lo que vemos aquí es ánimo, es respeto, está la gente tranquila, sigue ingresando. Hay un buen operativo montado, obviamente, para garantizar la seguridad de los asistentes a este evento, los 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta del país. Y si escucha usted ruido, justamente es la música que de momento han puesto al público para que un poco hagan tiempo en lo que llega la presidenta con su mensaje, y obviamente pues ya la prueba de sonido para ya una vez que llegue la mandataria y emita este mensaje por los primeros 100 días de gobierno como presidenta de México. Y justamente creo que es importante retomar el tema y con los especialistas también que tienen otra óptica y análisis sobre los 100 días de la presidenta. Le agradecemos mucho al analista político y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Felipe López de Veroni, en esta entrevista esta mañana. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, un abrazo, feliz año, todavía es tiempo. Todavía es tiempo, así es. Pues si me permite iniciar justamente con esta pregunta, la más básica, pero su opinión obviamente es muy importante. 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí están algunas encuestas que dan números bastante positivos, pero ¿qué opina usted como analista político? ¿Cómo resume estos 100 días de la mandataria? No han sido 100 días fáciles, ha habido muchísimas situaciones, entiendo que se ha logrado un avance importante contra la inseguridad, pero la percepción social, sobre todo en estados como Sinaloa, Guerrero y Guanajuato, sigue siendo muy negativa en ese respecto. Claro, es un problema que estamos heredando desde hace mucho tiempo, cuando menos 2, 3 sexenios, no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí se siente ya una estrategia mucho más consolidada, incluso que la de abrazos no balazos del sexenio pasado, y esto está dejando una impronta de la personalidad propia de Claudia, sin que esto implique una ruptura, un alejamiento con la filosofía política de la 4T. Además, al igual que le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador, aunque él fue digamos, él gana en el 2018, pues está nuestro querido y distinguido vecino del otro lado, tomando ahora ya por tomar la presidencia en unos días, con esta retórica beligerante, pugilista, un poco delirante. Entonces no va a ser fácil, pero creo que sí las encuestas están indicando algo. Mucha gente que no estaba tan segura de que también podría operar Claudia está cambiando su opinión, la están viendo de manera positiva. Creo que la economía está relativamente estable y creo que los factores sobre los que tiene que, digamos, apretar las tuercas son sobre todo salud y educación. Pero bueno, eso supongo que vendrá un poco más adelante. Ahorita, por lo pronto, su actitud frente a la beligerancia de Donald Trump ha sido verdaderamente encomiable, seria, madura, con incluso algún dejo de sentido del humor, ¿por qué no? Un poco para poner distancia y poner en su lugar a quien todavía no es el presidente constitucional, pero está por tomar posesión. Felipe López Veneroni, una relación complicada la de México con los Estados Unidos que tú conoces perfectamente desde siempre, no solo de hoy. Decía un presidente de México que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Pues esperemos acercarnos un poquito más a la claridad a través de una relación en la que se respete la soberanía nacional, que quede claro que México no es el patio trasero de los Estados Unidos, pero tampoco de frontal enfrentamiento o responder las agresiones de Donald Trump que emite a la primera oportunidad. Ya veías tú que le querían cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Pues tendría Donald Trump que comenzar, no sé tú qué opines, pues a buscarle un nombre a su país, ¿no? Porque Estados Unidos de América pues suena como a la localización de un territorio, pero así como que un nombre, no sé, el que sea, Felipe,
Tepeji del Norte se me ocurre, pero en fin, ¿cómo ves? Criticaron mucho a Claudia Sheinbaum por no haber actuado como lo hizo Justin Trudeau una vez que ganó las elecciones Donald Trump. Ya ves cómo le fue a Justin Trudeau y ya ves cómo le está yendo a nuestro país. Me parece que hay un abismo y se ven las encuestas, casi 80% de aprobación de Claudia Sheinbaum, 16% de aprobación de Justin Trudeau en su país. Juan, un abrazo muy cariñoso también al auditorio, feliz año. Efectivamente, creo que es, digamos, hay una diferencia abismal que te lo comenté en alguna ocasión anterior. Me impactó mucho la forma en que actuó Justin Trudeau, quizá porque él tenía ya una crisis interna muy fuerte en su país, pero parecía un presidente o un primer ministro primerizo. Que se puso muy nervioso, se alocó, fue inmediatamente, es decir, me recordó un poco la actitud de Enrique Peña Nieto cuando invita tanto a Hillary como a Donald Trump, pero el que responde y viene es Donald Trump, en una situación que fue bastante incómoda, porque es como tener un elefante blanco en la sala. Es decir, nadie sabe cómo se va a comportar. Donald Trump puede decir cualquier cosa y lo vimos con Justin Trudeau, esta insistencia que Canadá deje de ser un país para integrarse como un estado a la Unión de América del Norte, pues me parece que francamente es una agresión de muy mal gusto, pero que le pegó muy duro a Justin Trudeau, no atinó cómo responder, no se levantó y le dijo, oiga, está usted hablando con un Estado soberano independiente, nada más se rió, y bueno, las consecuencias ya las estamos viendo, la situación es que Trudeau tendrá que dejar el liderazgo de su partido y anunció ya su salida como primer ministro, lleva muchos años, por eso extrañó su actitud, ¿no? Como que le faltó ahí madurez, distancia, serenidad y entereza. Y creo que por lo contrario, Claudia ha logrado demostrar eso en un tema que es muy delicado y muy difícil. Y además, creo que lo señalas muy bien. Las encuestas son muy significativas y la reciente entrevista con el senador de Coahuila lo señala muy bien. Creo que en esto la oposición sí tiene que cerrar filas, porque no se trata de un nacionalismo patriotero o un malinchismo, sino simplemente demostrar la unidad interna de un país como México frente a otro país que efectivamente carece realmente de un nombre, porque América es el continente, es algo que le cuesta mucho trabajo entender a los vecinos del norte. América es el continente, y sí son Estados Unidos de Massachusetts, Boston, como tú quieras, no sé, tienen esa digamos, esquizofrenia muy interesante, confunden su país con todo el continente, ¿no? Felipe, déjame hacerte una pregunta. Justamente aquí en el Zócalo hace 100 días, la presidenta Claudia Sheinbaum, electa y ya después de que rinde protesta, dijo que llegamos todas junto con ella al gobierno de México en estos 6 años. Para ti, ¿qué tanto hemos sido representadas por Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días? Y si lo ves así, ¿de qué forma? Bueno, creo que efectivamente es un triunfo histórico. Ya ese solo hecho le da un cariz distinto al gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que está actuando con mucha madurez, con mucha, digamos, propiedad, sin caer en estos extremismos de un lado o del otro. Y creo que es importante subrayar, ya está prácticamente formalizada la creación, ya estaba decretada, pero bueno, toda la cuestión jurídica de la Secretaría de la Mujer, que estará a cargo de Citlali Hernández. Me parece que esto es un ejemplo muy claro de la prioridad que le va a dar Claudia precisamente a las políticas de apoyo a género, sobre todo en una sociedad que hay que reconocerlo, en la que sigue pesando mucho el machismo, la idea de que el varón es quien debe mandar, es quien debe de proveer, quien debe de operar, y lo que está demostrando Claudia, su equipo, incluso lo vemos en la presidencia de Morena, es que efectivamente esto es un absurdo, las mujeres están haciendo un trabajo extraordinario y creo que sí representa, por muchas razones, toda la visión de género del país. Se ha acercado mucho a las mujeres, sobre todo de origen popular, a las artesanas, a las trabajadoras, pero también representa a las mujeres con alto grado de educación. Ella misma es una doctora en ingeniería ambiental y me parece que lo está haciendo muy bien en ese sentido, manteniendo una lógica prudente y congruente.
Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como siempre es un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo. Estamos pendientes ya de que inicie